Pues Pascal fue un filósofo, físico y matemático. Hizo muchas cosas a lo largo de toda su vida, pero vamos a destacar una principalmente y además que tiene que ver con este proyecto. Y fue que en 1653 Pascal escribió el tratado sobre el equilibrio de los líquidos y en él explicaba la ley de la presión de Pascal. Bueno, pues esta ley consistía en que la presión ejercida sobre un fluido poco comprensible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Y bueno, esto es un poco resumen de quién fue Pascal. Ahora, la pregunta de ¿qué es la densidad de un líquido? Podemos decir que es una propiedad básica de cualquier líquido y podemos también definirla como su masa por su unidad de volumen. La densidad del líquido varía cuando cambia la presión o la temperatura. Cuando aumenta la temperatura, la densidad disminuye y cuando aumenta la presión, cualquier material estable aumenta. Es decir, que se puede variar la densidad de un líquido cambiando la presión o la temperatura. Bueno, muchas veces hemos observado que al mezclar aceite y agua, el aceite se va a quedar arriba porque es menos denso. Bueno, pues esta vez hemos querido observar distintos líquidos como la miel, el agua, el jabón y el aceite. Así a simple vista podemos ver que la miel es más densa que el resto de líquidos y que el menos denso sería el aceite. Y a raíz de esa por lo tanto, el aceite se debería de quedar arriba y la miel abajo del todo. Entonces, a raíz de esa observación, hemos planteado una hipótesis que sería que cuanto más denso es un líquido, más va a pesar y por lo tanto es el que más abajo se va a quedar. Primero echaremos la miel porque es la que pensamos que es más densa. Después vamos a echar el jabón. Después vendría el agua y después el aceite. Vale. Bueno. Como podemos ver, los resultados de este experimento han sido que, como nosotras esperábamos, la miel se ha quedado abajo porque es el más denso y el aceite se ha quedado arriba. Entonces, los más densos serían la miel, después el jabón, después el agua y por último el aceite. Y hemos visto que nuestra hipótesis se afirma. Porque cuanto más denso es un líquido, más pesa, por lo tanto se va a quedar abajo. Por lo tanto, que la ley científica que vamos a anunciar sería cuanto más denso es un líquido, más peso va a tener en el mismo volumen. Vamos a ver que está muy relacionado con la flotabilidad, que luego lo explicará mi compañera Esther. Pero el empuje en sí es la fuerza que ejerce un líquido, en este caso el agua, sobre un objeto que introduzcamos en este líquido, ¿vale? Yo voy a usar una vela, ¿vale? Y este recipiente con agua. Entonces, ¿de qué depende el empuje? Depende del peso del objeto. Entonces, si el peso de este objeto es mayor a la fuerza que va a ejercer el agua, el objeto se hundirá, ¿vale? Por ser mayor el peso. Si es igual, ¿vale? Si es proporcional tanto el peso como la fuerza que ejerza este líquido, flotará a mitad, ¿vale? Flotará dentro del líquido, ¿vale? Como a mitad, más o menos.
Y de lo contrario, si es menor el peso de este objeto que la fuerza que vaya a realizar nuestro líquido, el objeto flotará. ¿Vale? Entonces, lo vamos a ver ahora en nuestro experimento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a introducir la vela y vamos a ver si flota o no. Entonces, creo que se ve bien para ver ese empuje del agua, si lo va a tirar para abajo o si por lo contrario se va a hundir dependiendo del peso. Perfecto. ¿Qué vemos? Se ve perfectamente. Es igual o sea, se ve perfectamente. Vemos como la vela está hundida pero a mitad. ¿Esto por qué es? Como hemos dicho antes, es porque el peso de nuestro objeto, en este caso de la vela, es igual que la fuerza que ha ejercido el líquido sobre la vela. Igualmente, Esther va a explicar también un experimento en relación con la flotabilidad, que tiene algo que ver con esto, pero bueno, alguna diferencia hay. Gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo voy a responder a las dos preguntas de la flotabilidad, ¿vale? Haciendo referencia a la primera de todas, a cuando un objeto se hunde, un objeto flota dentro de la superficie o un objeto, dentro del líquido o un objeto flota sobre la superficie. Y luego la segunda pregunta es de qué depende que un objeto flote o no. Entonces, la segunda, ¿vale? De qué depende que un objeto flote o no flote, depende de la densidad del objeto respecto a la densidad del líquido donde lo vamos a sumergir, ¿vale? Y luego la de cuando un objeto flota sobre la superficie o flota dentro del líquido o se hunde, depende del peso del objeto respecto al peso del líquido donde lo estamos sumergiendo. Por ejemplo, si un objeto se hunde, ¿vale? Si el peso del objeto es mayor al peso del fluido. Vamos a hacer un experimento. Tenemos aquí un recipiente, ¿vale? Que es este, y aquí tenemos una botella llena de agua. Como pesa bastante, pesa más que el líquido, ¿vale? Al sumergirlo nos damos cuenta que toca completamente la parte de abajo del recipiente. Si tuviésemos un recipiente mucho más alto, nos daríamos cuenta que flota sobre todo, ¿vale? Pero es que este recipiente es más plano, ¿vale? Ahora vamos a ver un objeto que flota, ¿vale? Entonces vamos a ver el mismo objeto, que es una botella de agua, pero en este caso está sin rellenar. Entonces, en este caso va a flotar sobre la superficie, ¿vale? Porque el peso de esta botella es menor al peso del fluido, ¿vale? Nos damos cuenta que la ponemos y flota sobre la superficie. Y ahora vamos a ver, ¿por qué? Porque el peso de la botella vacía es menor al peso del fluido. Pero ahora vamos a ver cuándo puede flotar dentro del líquido. Esto lo vamos a hacer cogiendo agua. Entonces nos damos cuenta que a medida que vamos cogiendo un poquito de agua, bueno, ahora porque ha cogido más, ¿no? Pero nos damos cuenta que a medida que vamos cogiendo un pelín de agua, vamos a dejarlo así, flota dentro de la superficie, ¿vale? Porque el peso está aumentando, el peso del objeto está aumentando. Pues espero que hayan quedado claras estas dos preguntas. Gracias. Bueno, pues este proyecto nos ha servido para caer en la cuenta de que en la medida de nuestras posibilidades deberemos de promover un aprendizaje a través de la experiencia para nuestros alumnos, de tal forma que crezca el interés de nuestros alumnos por la materia y que aprendan con gusto y con un verdadero interés por saber más de la asignatura en cuestión. Y este tiene que ser uno de los objetivos primordiales por parte del profesorado.